¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la Iglesia Católica el día de hoy? Una de sus crisis más importantes, quizá la más grave crisis que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos años, la se está registrando hoy en tribunales y fuera de ellos. Y la gran crítica que viene por parte de muchos, pero de muchos de sus feligreses es: la justicia divina debe estar al margen de la justicia de los hombres, sobre todo en los casos de pedofilia. ¿Qué papel juega en este caso el celibato? ¿Es natural? ¿Es antinatural? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vamos a platicar de ello y más aquí, Al Margen. No te margines. Al Margen con Víctor Sánchez Baños. Muchas gracias que nos acompañen el día de hoy. Les agradezco muchísimo en este programa Al Margen. Y platicamos el día de hoy, vamos a platicar con el doctor en teología, Laura Ayala. Eres Sí. Pastor de la iglesia, ¿cómo se llama tu iglesia? Centro Cristiano, el Reino de Dios. El Reino de Dios. Por el mismo tiempo tú eres doctor en teología. Soy doctor en teología. Mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿O por qué razón no se ha dado la justicia del hombre arriba de la justicia divina? Que pues en este caso de los curas pues no ha sido justicia divina, no ha llegado ni la de los hombres, ni la de Dios. Mira, a mí se me hace un misterio por qué no actúa la justicia legal en la tierra. La escritura, las escrituras, la Biblia, Sí. y también, bueno, la legislación mexicana pone a la iglesia y a todas las iglesias, a la iglesia cristiana y a la iglesia católica, debajo de la legislación de tu país. Es decir, tú tienes que estar acorde con ciertos lineamientos para poderte dar de alta en gobernación. Tienes que estar de acuerdo en que vas a servir con la ideología de tu Claro. país, que no vas a crear revueltas, ¿no? Sino que vas a ayudar a preservar el orden, etcétera, etcétera. Pero gran parte de eso no se respeta. A mí se me hace un En la misterio. iglesia católica, por ejemplo, yo veo que no se respetan. No he asistido muchísimo a la iglesia judía ni en otras, pero creo que tampoco hay mucho de política, hay más cuestiones estrictamente religiosas. Es lo mismo que te digo, para mí es un misterio, y te lo digo con sarcasmo, es un misterio por qué no se aplica la justicia como debe de ser, ¿no? Si hay un sacerdote católico que cayó en pederastia o en pedofilia, o se puede decir lo mismo de un pastor evangélico, porque también hay casos de pastores evangélicos, y lo digo con mucha pena, ¿por qué no se actúa conforme a la justicia y simplemente se sigue la legalidad, de los cuales, bueno, ha habido grandes cambios últimamente, en los últimos años en México, para favorecer la justicia? Lo que yo no sé es exactamente por qué no se aplica como debía ser, sino que hay un encubrimiento y se cambia la persona de lugar de parroquia, se le da de baja en gobernación, pero no se sigue el margen legal que debía seguirse. Entonces digo, seguimos con la misma duda, ¿no? Sí, se sigue con la duda. Laura, hay un aspecto que a mí me parece muy importante. Bueno, desde el punto de vista teológico, ¿qué es lo que esperamos precisamente? Y no nada más estoy hablando de la iglesia católica, sino todas las demás iglesias en este sentido. Hay un castigo divino. Por supuesto, mira, Dios nos da a nosotros libre albedrío. Sí. Muchas veces la mayor cuestionamiento que me ha hecho la gente es, bueno, oye, ¿y por qué sigue ahí impune? ¿Por qué no le ha pasado nada? ¿Por qué Dios no lo ha castigado? Bueno, simplemente, si Dios nos castigara por cualquier cosa que nosotros hacemos en el momento, no estaríamos aquí. El cristianismo se basa en el fundamento de la gracia. Nosotros recibimos la salvación mediante la confesión en el nombre del Señor Jesucristo, y es totalmente gratuito. Sin embargo, el juicio se da hasta el día del juicio, cuando nosotros morimos y nos presentamos delante del trono de Dios, y Dios nos juzga y nos dice, bueno, tú hiciste bien, te vas a ir a la derecha. Hay un pasaje muy hermoso en las Escrituras: tú hiciste mal, te vas a ir al infierno. Entonces, ese juicio, ese castigo divino, bueno, lo esperamos nosotros. La justicia divina la esperamos nosotros en el mundo venidero. Pero ¿por qué no hacerlo en la tierra? Porque Dios nos da a nosotros el libre albedrío para que nosotros escojamos nuestra voluntad. Se Pero mencionaba... en eso no se están parando también Marcial Maciel, para que pues ahorita debe estar allá arriba en un gran juicio, ¿no? Por supuesto. Mira, se mencionaba hace rato el papel del pastor o el papel
del sacerdote es de estatus, por supuesto. Tú cuando le estás hablando a la gente, le estás hablando a gente pasiva, están recibiendo todo lo que les estás diciendo y desde el púlpito se pueden decir muchas cosas. La palabra de Dios la puedes manipular de formas tan rudas que la han utilizado los Ku Klux Klanes incluso para justificar su existencia. Entonces se necesita una ética moral, se necesita un compromiso social, no solamente decir quiero ser y voy a ser, sino creer realmente en la integridad de la persona. Ahora, Lauro, ¿qué pasó aquí? Porque aquí es lo que, en este caso de pues, los casos de pedofilia y de curas pederastas, me inquieta de que de pronto la Iglesia guarda silencio y además en forma cómplice. Y en este caso, Juan Pablo II y también Benedicto XVI. No hay que olvidar que Benedicto XVI es el creador de pues, lo que es la regla fundamental del catolicismo, que es el catecismo. El del último catecismo es el creador Benedicto XVI. Pero, pues nada, yo no veo nada, simplemente incluso vi yo a el secretario de Estado del Vaticano que dijo, señores, qué bueno que guardó silencio. ¿Por qué? Porque el castigo que van a recibir este hombre, o sea, uno de los pedófilos, es precisamente ante Dios. No es una situación muy cómoda, no es una manipulación terrible que pueda hacerse para que no se haga justicia en la tierra. Es definitivamente es bastante feo, es lo que comentábamos un poco antes, en el bloque anterior, decíamos que, bueno, bíblicamente el pastor, el obispo, está sujeto a las autoridades. Uno está sujeto a la legislación. A la ley de los hombres. Por supuesto. Entonces, definitivamente, si se debe aplicar un castigo, debe ser por medio de las autoridades. Digo, si la Iglesia tiene su propia constitución y dentro de su constitución está permitido encubrir este tipo de actos aberrantes, debe haber una justicia nacional por encima de la constitución de la Iglesia. Vamos a platicar a nuestro regreso precisamente de lo que Benedicto XVI está buscando. Él está buscando hacer algo, pero todavía no se sabe qué. Miren, aquí tenemos a un teólogo fundamental quien nos dice, ¿sabes qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice que los hombres, que son incluso curas o pastores o rabinos, pues pueden cometer cualquier atropello. Por supuesto que no. Empezamos hablando del celibato. Si a esto te refieres, básicamente dentro de la Biblia y del Antiguo Testamento es una bendición la relación sexual. Dentro del judaísmo es una obligación. Tener esposa e hijos. Tener esposa e hijos, e incluso la práctica sexual cuando menos 2 veces por mes. Es una obligación ritual. Me van a decir, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el defensor más acérrimo del celibato, que es el apóstol Pablo, nos deja a nosotros la oportunidad de casarnos. Dice, no es un mandamiento, es por concesión, citando el libro de los Corintios, dice, a mí me gustaría que todos fueran como yo, que se quedaran sin casar, pero no lo mando yo, no lo manda el Señor, eso lo mando yo. ¿No es el origen de estos abusos no es el celibato? Esa represión sexual que tienen muchos curas y monjas. Quizás no sea el celibato, pero el celibato puede contribuir en gran medida. Yo considero un 70, un 80%, habría que ver, consultar un psicólogo para esto, pero podría el celibato ser un detonador o un gatillo para que la persona cometa este tipo de aberraciones, ¿no? Al verse en castidad, pues sus instintos van a ser mucho más fuertes que si vive con una familia o si tiene hijos o si conoce el valor de la niñez, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Si conoce el valor de tener una esposa y de tener una familia.